Muy bien, muy buenos días, apreciables estudiantes. Pues tenemos a bien poder presentar el día de hoy el tema de pruebas no paramétricas. Vamos a trabajar dos tipos de pruebas, la prueba de signos y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Este tema es muy interesante y es uno de los últimos temas de bioestadística, pero que realmente tiene mucha aplicación en los estudios de investigación cuando se quieren comparar algunas variables que no tienen un comportamiento normal, sino en este caso tienen una distribución libre. Entonces vamos a iniciar, tenemos esta presentación, la cual vamos a ir desarrollando poco a poco, recordando de que si tienen alguna duda con respecto a este tema, pues pueden hacer sus dudas o enviar sus preguntas a los profesores correspondientes del curso, ingeniera Edith Reyes, ingeniero Pablo Estrada y su servidor. Muy bien, entonces vamos a arrancar en primera con la prueba de signos. Bueno, miremos la parte teórica. ¿En qué consiste esta prueba? Todas son pruebas de hipótesis, podemos decir, pero dice que esta prueba de signos es un método o es uno de los métodos no paramétricos. Y dice que es versátil para pruebas de hipótesis que utiliza la distribución binomial. Entonces, en este caso nos vamos a recordar un poquito del tema de la distribución binomial cuando hablábamos de que era una distribución discreta donde en este caso, la variable pues era cualitativa, donde podríamos tener la probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Para esta prueba dice que vamos a utilizar P.5, o sea, la probabilidad de éxito el 50%, y por ende la probabilidad de fracaso también el 50%. Dice que no requiere un supuesto acerca de la distribución de la población. Vamos a tomar en cuenta que las pruebas de hipótesis que hemos hecho anteriormente de medias o diferencia de medias o de proporciones, partían de un supuesto de que la distribución de la variable era normal. Cuando hablamos de pruebas no paramétricas, estamos hablando de que no se tiene ese supuesto o en base a los datos no se logró determinar que tenían una distribución normal. Y por ende, entonces en este caso acurrimos a las herramientas de las pruebas no paramétricas y aparece la prueba de signo. Dice que la prueba de signo nos puede servir para dos tipos de casos. Dice que la primera es cuando vamos a hacer una prueba de hipótesis acerca de la mediana de una población. Siempre cuando hablamos de pruebas no paramétricas, hablamos sobre la mediana. Dice que la mediana es un parámetro que se utiliza en lugar de la media, razón por la cual se asume de que no tiene una distribución normal. Entonces aquí nosotros hablamos de la mediana, ya no hablamos de la media. Esto es bien importante de tomar en consideración. Y la segunda opción es cuando nosotros queremos probar con muestras pareadas si hay diferencia entre dos poblaciones, si queremos decir que una población es mayor o es menor o son diferentes. Cuando hablamos nosotros de una muestra pareada, significa que de una población se extrae una muestra y esa muestra se evalúa dos veces, o en este caso en dos momentos. Un primer momento y un segundo momento. Regularmente en el lapso entre los dos momentos siempre hay una intervención o sea, hay un cambio, se podría decir. Y lo que se trata de medir es si hay diferencia entre las dos poblaciones. Una cosa importante, en este tipo de pruebas pareadas no necesariamente se va a probar si una mediana es mayor o es menor. Aquí es libre y lo vamos a ver por qué. Vamos a pasar a otros elementos que también son importantes con respecto a la prueba de signos. Dice que también se usa para hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana de una población, ya lo habíamos mencionado. Se utiliza para probar si los valores de una muestra, dice, son menores o mayores que los valores de otra muestra, lo que habíamos hablado de las muestras pareadas, ¿verdad? Donde se van a comparar durante dos momentos, o un antes o un después, si lo quisiéramos ver así. Y dice que el requisito es de que las variables deben de ser continuas u ordinales. O sea que cuando hablamos de ordinales significa que las podemos ordenar, ¿verdad? Posición número 1, posición 2, 3 y así sucesivamente. Dice para poderlos jerarquizar. Regularmente el modelo que vamos a trabajar es donde la hipótesis nula dice la mediana poblacional es igual a un valor dado, o la alternativa, pues ya sabemos nosotros que va a ser mayor o distinta a un valor dado. Ya vamos a ver los tres tipos de diseño que hemos venido trabajando: izquierda, derecha o bilateral. Y luego la prueba estadística dice que está basada en la distribución binomial con probabilidad de éxito P un medio, o sea 0.5, puesto que la probabilidad de que un dato sea mayor o menor
que la mediana es 0.5, o sea, somos un 50%. Para calcularla se determinarán las diferencias de los datos con respecto al valor dado de la mediana y se cuentan los signos positivos y signos negativos. En su momento vamos a explicar cómo debería ser el proceso a través de un ejemplo. Bueno, entonces dejamos ya la parte teórica donde enfatizamos la prueba de signo. No asume que la distribución de los datos es normal, sino de hecho tiene otro tipo de distribución. Dijimos una distribución libre y dijimos que se probaba para probar una mediana o para poder probar la diferencia entre dos muestras, dice que sean pareadas, ¿verdad? Muestras pareadas. Le habíamos dicho que el apareamiento significa que se toma una única muestra y esa se analiza en dos momentos o en dos tiempos, ¿verdad? Un antes o un después, y se va a determinar si son mayores o menores o es diferente, ¿verdad? Esa diferencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento que deberíamos de seguir cuando nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis para una mediana población? Entonces, ojo, aquí no estamos hablando de media, sino de mediana. Dijimos nosotros en bloques anteriores que la mediana es el valor que divide en dos a una población, o en pocas palabras es el valor que deja por debajo al 50% de los datos y por arriba está el otro 50% de los datos. Entonces, acá nos dice que el diseño es que podemos tener una cola inferior, superior, o dos colas, o si lo queremos llamar unilateral izquierda, unilateral derecha y bilateral. Ya sabemos de que la hipótesis alternativa nos dice la dirección de la prueba. Cuando la alternativa es menor, ya sabemos que es izquierda. Cuando la alternativa es mayor, derecha. Y cuando la hipótesis alternativa no es igual o es diferente, ya sabemos que es bilateral. Si se dan cuenta, ahora nuestro estadístico de prueba aparece a relucir lo que es la fórmula de una distribución binomial. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde n es el total de datos, k el número de éxitos, p y q la probabilidad de éxito y fracaso, y esto pues nosotros ya sabemos cómo trabajar. ¿Y cuál es la regla de rechazo? Aquí nosotros vamos a manejar el método del valor de p y vamos a decir que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor de p, o en este caso el valor de esta prueba, o del estadístico que está dado en términos de probabilidad, es menor o igual a alfa. Esto va a ser para derecha o izquierda. La única modificación que sufre para la bilateral es de que el valor de significancia se divide entre dos. Entonces, cuando es izquierda o derecha, el nivel de significancia no se divide. Palabras clave, ya sabemos nosotros que cuando nos dicen menor o disminuir, es una prueba unilateral izquierda. Cuando nos dicen mayor o aumentar, nos dice que es una unilateral derecha. Y cuando nos dicen que pruebe que es igual o es diferente o hay diferencia, decimos que es una bilateral. Los valores, parámetros, n es tamaño de la muestra, p el estadístico de prueba de la distribución binomial, la mediana sub 0, que es el valor hipotético de la mediana, x dice que es la frecuencia menor, ya sea de signos positivos o negativos, y p y q, pues nosotros sabemos que va a ser el éxito y fracaso, y de antemano el método establece que vamos a utilizar un valor de 0.5 para p y para q. Este es un valor constante, el cual no va a variar. Muy bien, entonces nos entramos directamente a un ejercicio y el cual dice así. A continuación se presentan los pesos en kilogramos, dice, de una muestra de 9 niños de 5 años de edad. Y ahí nos aparecen los 9 pesos en kilogramos y nos dice, pruebe que la mediana es igual a 22.50 kilogramos. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejemplo básicamente nos están probando ahora la mediana, no dice la media, ¿verdad? Porque entonces ahí tendríamos que utilizar ya sea estadístico Z o T, ¿verdad? De las pruebas de hipótesis que hemos visto, que asumen que la distribución de datos es normal. Entonces vemos que como es referido a la mediana, vamos a aplicar la prueba de signo. Y aquí nos dice que sea igual. No nos dice mayor ni nos dice menor, entonces como nos dice igual, o también podrían habernos preguntado, pruebe que la mediana difiere. En ambos casos, igual o difiere, nos dicen que es una prueba de dos colas o bilateral. Entonces, vamos a mostrar cuál sería el procedimiento, ¿verdad? Para poder resolver este problema. Entonces, aquí ya tenemos los datos que nos habían dado
¿verdad? Aquí los tenemos ya situados. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos en toda prueba de hipótesis, primero es plantear la hipótesis nula y luego la hipótesis alternativa. Entonces venimos acá y decimos hipótesis nula, hipótesis alternativa. Como ya dijimos que dice difiere, entonces sabemos que la mediana va a ser diferente a un valor. Entonces nosotros vamos a decir que la mediana es diferente de 22.5, que es lo que nos está diciendo el problema. Y la nula vamos a decir que es todo lo contrario, ¿verdad? Sería que la mediana es igual a 22.5. Ahí ya tenemos. ¿De dónde salió el 22.5? El problema nos decía. Pruebe que la mediana es igual a 22.50 kilogramos, ¿verdad? Nos estaban dando la prueba o la hipótesis nula. Bueno, luego de haber definido esto, pues nosotros tenemos que estimar ahora nuestro estadístico de prueba. Si ustedes se recuerdan, antes manejábamos Z o T, ¿verdad? Pero en este caso, como es una prueba no paramétrica, vamos a hacer uso de la distribución binomial. Entonces, el primer paso para encontrar ese estadístico de la distribución binomial es que dice que vamos a comparar cada valor con respecto al valor hipotético. El valor hipotético es 22.5. Entonces, nosotros vamos a ir comparando cada valor con respecto a la media. Si es mayor, le colocamos un signo positivo. Si es menor, le colocamos un signo negativo. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces decimos 22.80 es mayor a 22.5, sí. Entonces, ¿qué signo le vamos a colocar? Dijimos que positivo. Comparamos 20.71 es mayor a 22.5, decimos que no, es menor, entonces es negativo. Comparamos ahora 23.71 con 22.5, decimos que es mayor, positivo. 24 es mayor a 22.5, positivo. 21.72 es menor a 22.5, negativo. 22.50 es igual a 22.50, o sea que en pocas palabras, cuando son iguales, lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a colocar un 0. ¿Verdad? O sea, ni es mayor ni es menor, si nos estamos diciendo que son iguales, le colocamos un 0. Luego decimos 23.20, vemos que es mayor a 22.5, positivo. 22.90, vemos que también es mayor a 22.5, positivo. Y 22.74 también es mayor a 22.5, decimos positivo. Entonces, para recapitular, lo que hicimos fue comparar cada valor con respecto al valor hipotético, que era 22.5, y si era mayor le colocamos positivo, y si ese valor era menor le colocábamos negativo. Si era igual, lo que hicimos fue colocar 0. Ahora dice que vamos a hacer un recuento. Entonces, el recuento nada más consiste en decir lo siguiente. Bueno, ¿cuántos signos positivos hay? ¿Cuántos signos negativos hay? ¿Y cuántos ceros fueron los que nosotros encontramos? Y entonces contamos cuántos signos positivos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos signos negativos hay? 1, 2. ¿Y cuántos ceros hay? 1. Si ustedes se dan cuenta, en total son 9 datos, ¿verdad? Pero ahora de este recuento que nosotros tenemos, dice de que los ceros básicamente no se toman en cuenta. O sea que se excluyen. Podríamos decir que este valor de 22.50 se excluye del análisis y en lugar de que nosotros tengamos 9 datos, en pocas palabras nosotros vamos a tener solamente una muestra de 8 datos. ¿Por qué razón? Porque el valor de 0, o sea, este que se dio acá, como es igual, dice que no aporta evidencia a la prueba y por ende se desecha. Entonces quiere decir que en lugar de tener 9 datos, solamente tenemos 8. Y ahora nosotros vamos a definir quién es nuestro estadístico. Y nuestro estadístico a utilizar es X. Y X dice que representa el número de signos positivos o negativos del recuento, pero dice que es el valor menor. Entonces, dentro de 6 y 2, que son los que vamos a analizar, porque dijimos que el 0 se elimina, el menor en este caso es 2. Siempre vamos a, del positivo o negativo, vamos a tomar el valor menor. En este caso es 2. Y ya con esto, pues entonces ya podemos nosotros venir y calcular nuestro estadístico de prueba.
Y nuestro estadístico de prueba es una probabilidad, básicamente, o valor de P. Y está dado en función a la distribución de Poisson. Entonces, Poisson, ya saben ustedes de que establece una nomenclatura ya bien detallada, bien específica. Aquí está, ¿verdad? La mostramos, dice N de C, de K, P a la K y Q, L a N menos K. Básicamente eso es lo que estoy hablando. Entonces nosotros vamos a calcular la probabilidad desde 0 hasta el valor más pequeño que encontramos, que en este caso era 2. Siempre va a ser desde 0 hasta el valor de X que encontramos. Entonces nosotros vamos a venir acá y vamos a hacer la prueba. Vamos a decir, vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. ¿Esto qué significa? Calcular la probabilidad para 0, para 1 y para 2. ¿Qué hubiera pasado si el valor menor entre positivos y negativos hubiera sido 3? Pues llegamos hasta 3. O si hubiera sido 5, pues llegamos hasta 5. Pero siempre se selecciona del positivo o negativo en el recuento el valor menor y dijimos que el 0, si hay ceros, básicamente no se toman en cuenta, se excluyen del análisis. Entonces, teniendo esto, utilizamos la fórmula de la distribución binomial que ya habíamos mostrado y entonces diríamos nosotros de que esto es igual a lo siguiente. Entonces decimos que, ¿cuántos datos tenemos en total? 8. Decimos 8 de 0, 0.5 que es P, ya sabemos nosotros de que se asume 0.5 para P y Q. Aquí vamos a colocar 8. El siguiente va a ser 8 de 1, 0.5 a la 8, a la 1 y 0.5 a la 7. Recordando de que esto es K y este es N menos K, entonces ambos exponentes tienen que sumar 8. Y el último valor que tenemos es 8 de 2. 0.5 a la 2 y 0.5 a la 6. Esto ya lo podemos trabajar en nuestra calculadora. Yo lo recomiendo que lo hagamos todo de un solo para no perder decimales. Y entonces haciendo esta operación a nosotros nos va a quedar que la probabilidad de que obtengamos dos o menos signos negativos es de, haciéndolo en la calculadora, y lo vamos a expresar con 4 decimales. La probabilidad o valor de P, digamos, es 0.1445. Recordemos de que para este ejercicio nosotros tenemos un nivel de significancia de alfa. Entonces, en este caso, alfa es de 0.05. Esto, por favor, que no se nos vaya a olvidar. Entonces, nosotros tenemos de que alfa es 0.05, pero como en este caso tenemos una prueba bilateral, ¿qué nos dice? ¿Qué hacemos con el alfa cuando es bilateral? Aquí está, dice prueba de dos colas bilateral. ¿Qué hacemos con el alfa? Dice que es alfa medios. Entonces ahora venimos acá y decimos, bueno, entonces tenemos alfa medios, o sea, 0.025. Entonces nosotros vamos a comparar nuestra probabilidad con el valor de alfa medios. ¿Y qué va a pasar? Dice de que si es menor o igual, entonces se rechaza. De lo contrario, se acepta. Es lo mismo que hemos venido trabajando, solo que ahora está en términos de probabilidades. Entonces nosotros vamos a decir que 0.1445 de hecho es mayor a alfa medios, o sea, 0.025, ¿verdad? No es menor, ¿sí? Y entonces, como es mayor, no lo vamos a rechazar. Y entonces vamos a decir, bueno, nuestra decisión es la siguiente. Como el valor de P o el valor de probabilidad obtenido, 0.1445, es mayor a 0.025, entonces nuestra decisión es que no se rechaza H sub 0. Y la conclusión entonces sería de que si no rechazamos la hipótesis nula, o sea, lo que estamos diciendo es que esta es verdadera y entonces esta es falsa, porque estamos diciendo la hipótesis nula
No la rechazamos, o sea, en pocas palabras, la aceptamos. ¿Y qué estamos aceptando? De que la mediana es igual a 22.5. Entonces venimos acá y decimos que la mediana es igual a 22.5. Ahí está. Si ustedes observan, el procedimiento es muy, pero muy, muy sencillo. Solo recordar de que ahora estamos trabajando una distribución binomial y nosotros pues ya, si nos recordamos de la binomial, nos decía n combinaciones de k, p a la k y q elevado a la n menos k. Ya sabemos que p y q es probabilidad de éxito y fracaso y para el ejemplo utilizamos 0.5 para p y q, 8 es el total de datos. ¿Por qué 8? Si inicialmente había 9. ¿Por qué? Porque excluimos un valor porque nos da una diferencia de 0, ¿verdad? Y entonces, en pocas palabras, este valor se eliminó y decimos que ahora tenemos un total de una muestra de 8 datos donde 2 signos fueron negativos, o sea, menores a al valor evaluado, digamos. Y básicamente, pues ahí tenemos nosotros ya nuestro recuento, ¿verdad? Esto es básicamente lo que nosotros vamos a ponderar y vamos a evaluar en cuanto a este ejercicio, ¿verdad? Entonces nuestra conclusión es que no se rechaza la hipótesis nula porque el valor de la probabilidad es mayor a alfa medios. ¿Por qué medios? Porque dijimos que era una prueba bilateral. De lo contrario, entonces no se verá dividido, ¿verdad? Y nuestra conclusión es de que la mediana, pues sí podemos decir que es igual a 22.5, dado que se obtuvo una muestra de 8 datos, ¿verdad? Eso es básicamente esta prueba de signo. Muy bien, entonces vamos a trasladarnos ahora a un segundo ejercicio. Y para este segundo ejercicio, pues primero tenemos que ver cómo sería el diseño aplicando la prueba de signos para una prueba de hipótesis, dice con muestras pareadas. Ya habíamos dicho que una muestra pareada es que se extrae de una población y esa misma muestra se va a comparar en dos momentos o en dos ocasiones. Como les decía, regularmente habrá un antes o habrá un después y en el lapso de esos dos siempre hay una intervención. Puede ser que se aplique una capacitación o un factor o algún tipo de método que permita hacer una modificación en lo que se trata de ver si hay una diferencia significativa entre ambas muestras. Eso es lo que realmente pasa. Por eso es de que aquí tenemos nuestro diseño para una prueba de cola izquierda, derecha y bilateral. Si ustedes se dan cuenta, ahora está dado en función a signos, dice. La proporción de signos positivos es menor a la de signos negativos. ¿Verdad? Ven ustedes la dirección cuando es menor, izquierda, cuando es mayor derecha y cuando no es igual es diferente. Una cosa importante de mencionar, en las pruebas pareadas, para la prueba de signo aquí no hay necesidad de comparar medias. Aquí yo puedo comparar dos escalas que sean ordinales y la idea es que esta prueba de hipótesis básicamente lo que hace es que en lugar de comparar las diferencias cuantitativas, lo que está cuantificando es cuántos valores están o tienen un conteo positivo o un conteo negativo o es igual a cero. Si ustedes se dan cuenta, es lo único que hace el método, más que encontrar las diferencias del valor hipotético o las diferencias entre ambas muestras pareadas, lo que se va a hacer es si es mayor, ¿verdad? Positivo, si es menor, negativo, y si es igual a cero. Y en función a eso es que nosotros vamos a comparar y vamos a definir la probabilidad de que sean iguales o menores o mayores y se va a comparar con un nivel de significancia. Otra vez, ustedes ven, nuestro estadístico de prueba sigue siendo el valor de probabilidad de una distribución binomial. La regla sigue siendo exactamente la misma. Si el valor de la probabilidad obtenido es menor o igual a alfa para izquierda o derecha, pues se va a rechazar. Y en una bilateral, si es menor o igual a alfa medio, se va a rechazar. De lo contrario, nosotros ya sabemos que va a aceptarse la hipótesis nula o no se va a rechazar. Otra vez las palabras clave y la simbología pues sigue siendo exactamente la misma. Solo que ahora en lugar de comparar cada valor con un valor hipotético, es que vamos a tener eh, una muestra pareada, un antes o un después, y donde se están comparando sus valores. Eso es básicamente.
Bueno, entonces tenemos acá nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, y nos dice de la siguiente manera. Los datos siguientes dice que representan el nivel de satisfacción en una escala de 0 a 10 de una muestra de 12 pacientes que utilizan los servicios de un hospital privado, antes, dice, y después de que el hospital realizara cambios administrativos y operativos con el fin de mejorar el servicio. Y acá nos muestra un antes y nos muestra un después. Quiere decir que a los pacientes, por ejemplo, el primer paciente dice que antes al nivel de satisfacción le dio un 7 y después le dio 8. El segundo paciente dice que antes le dio una ponderación de 6 y luego le dio 7. O el tercer paciente antes dio una valoración de 6 puntos y después siguió teniendo 6 puntos. Entonces, así es como nosotros vamos a interpretar esto básicamente. Y entonces, teniendo estos datos de esta muestra de 12 pacientes, nos dicen comprobar que mejoró el nivel de satisfacción de los pacientes. Utilice alfa igual a 0.05. Si nosotros estamos suponiendo entonces de que mejoró el nivel de satisfacción, pues lo que nosotros deberíamos de hacer en este caso es decir entonces que la ponderación del después, en este caso, debería ser mayor a la ponderación del antes, ¿verdad? Así es como lo deberíamos de plantear. Entonces, teniendo esto, la metodología es similar al caso anterior, ¿verdad? Pero aquí nosotros ya sabemos de que después tiene que ser mayor al antes, ¿verdad? Para poder demostrar que sí hubo un cambio, ¿verdad? Y que mejoró el nivel de satisfacción de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si estamos diciendo que el después tiene que ser mayor al antes, o sea, en pocas palabras decimos que es una prueba unilateral derecha. Ya desde ahí, nosotros ya sabemos qué tipo de prueba va a ser. Entonces, venimos a la pizarra y vamos a copiar otra vez los datos, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Solo que ahora vamos a tener un antes y tenemos un después. Si se dan cuenta, ¿cuál es la escala de nivel de satisfacción? Dice que va de 0 a 10. En este caso es una valoración que parte de una percepción, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia hay entre una escala que alguien le dé 5 y alguien le dé 4? Nosotros no podemos saber qué tanta diferencia hay. Sí sabemos que hay una unidad, pero solo podemos decir de que una tiene mejor ponderación que otra, pero no podemos cuantificarla. Entonces, si se dan cuenta, es una variable ordinal. Y entonces esta prueba se presta para hacer ese tipo de comparaciones, cuando son niveles de satisfacción o sondeos o niveles de calidad. Regularmente la prueba de signos se utiliza para hacer este tipo de pruebas de hipótesis. Muy bien, entonces teniendo ya los valores de este ejercicio, pues vamos a copiar ese antes y vamos a copiar ese después, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí antes y luego voy a colocar el después. Lo hago de una manera abreviada por cuestiones de espacio, ¿verdad? Para que yo pueda, digamos, venir y colocar pues todos los valores y que sean legibles y que no tengamos pues ningún problema a la hora de estar operándolos. Muy bien, entonces aquí estamos colocando los valores, ¿verdad? Estos están en el ejemplo. Simplemente estamos haciendo una transcripción de los mismos. Espero que los números pues sean legibles y que pues nosotros podamos interpretarlos de una manera correcta. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestros, dice que son 12, ¿verdad? Contemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces ahí están los valores. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Como estábamos diciendo que queríamos comparar el después con el antes y decir que mejoró, entonces significa que la calificación en el después debería ser mayor que el antes. Dijimos que era una prueba unilateral derecha. Yo aquí se las voy a plantear, ¿verdad? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces podríamos decir, como es derecha, siguiendo el diseño, diríamos de que la cantidad de signos positivos debería de ser mayor a la cantidad de signos negativos y la nula positivos debería ser menor o igual a la de signos negativos. ¿Esto de dónde lo estoy sacando? Pues básicamente lo estoy sacando del diseño, ¿verdad? Aquí nos vamos, miren,
prueba de cola superior, y ustedes ven aquí, P más dice que es mayor a P menos, ¿verdad? Que es derecha. Si fuera izquierda, P más es menos. Los signos más, básicamente, como les digo, ya está haciendo referencia al cambio, ¿verdad? Donde estamos comparando el después con el antes. Siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, eso, por favor, nunca lo vayamos a tomar al revés. Poner el antes y luego el después, no. Se compara el después con el antes. O sea, la última calificación con la anterior. Así es como lo debemos de hacer. Entonces, regresamos a nuestro ejercicio y otra vez volvemos a hacer el mismo paso. Vamos a comparar el después con el antes. Como les decía, siempre ese es el proceso. Entonces vamos a decir que si es mayor, positivo, si es menor, negativo, y si son iguales, le colocamos un 0. Entonces lo vamos a hacer. Comparamos 8 y 7, vemos que es mayor, entonces positivo. 7 y 6, positivo. 6 y 6, vemos que es 0. 5 y 6, vemos que es negativo. ¿Por qué? Porque el después obtuvo una menor calificación que el antes. 9 y 8, positivo. 17, positivo. 8 y 7, positivo. 19, positivo. 9 y 8, positivo. 7 y 7, 0. 6 y 5 es negativo, ¿verdad? Porque el después, si se dan cuenta, es menor al antes. Perdón, aquí sería positivo. Disculpen. 6 y 5, positivo. Y el último, sí, vemos que la calificación del después fue 8 y en antes 9. O sea que antes la persona le da una mayor valoración y ahora después le dio una menor. Entonces sería negativo. Entonces, ese sería nuestro recuento. Entonces, otra vez venimos y hacemos nuestro resumen, ¿verdad? Entonces dijimos que íbamos a hacer un resumen o un recuento de los signos. Y entonces dijimos, vamos a colocar positivo, negativo y cuántos ceros. Entonces vemos que positivos, ¿cuántos signos hay? Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negativos, vemos que hay 2 nada más. Y ceros también hay 2. Total, si se dan cuenta, nos da 12. O sea, una muestra de 12. Quiere decir que tengo 8 signos positivos, 2 negativos y ceros hay 2. ¿Qué significa ese 8? Lo que estamos diciendo es de que de los 12, en 8 ocasiones sí mejoró la calificación, en 2 casos no mejoró la calificación y en otros 2 casos pues no hubo ningún cambio, o sea, donde se obtuvo 0, básicamente. ¿Qué dijimos que íbamos a tomar? Dijimos de que de los signos positivos y negativos, que eran los que nada más van a tomar en cuenta, que para este caso significa n igual a ¿cuánto? A 10. Bueno, pero sí, inicialmente eran 12, porque ahora 10, porque dijimos de que el 0, si tiene 2 casos, se elimina. Dijimos que estos 2 casos lo que sucede es de que no le aportan nada, básicamente, ¿ya? Y de información para poder tomar una decisión. Quiere decir que este caso de 6, 6 se eliminó y este caso de 7, 7 también se eliminó. Y entonces ahora solo nos hace falta encontrar el número de recuento de casos menor, dice. Entonces, entre 8 y 2 vamos a tomar en cuenta el 2. Entonces quiere decir que vamos a encontrar la probabilidad de obtener 2 signos negativos, o sea, la probabilidad de que en 2 casos el nivel de satisfacción haya disminuido en lugar de haber encontrado, en lugar de haber aumentado. Vamos a ver la probabilidad de ocurrencia de esto y se va a comparar con el nivel de significancia. Si esa probabilidad es muy alta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a no rechazar la hipótesis nula. Y si esa probabilidad es muy pequeña, o sea, es menor o igual a alfa 0.05, que tiene, perdón, 0.10 que tiene este problema, entonces lo vamos a rechazar, ¿verdad? Aquí volvemos otra vez al problema, dice 0.05. Entonces vamos a tener aquí que el nivel de satisfacción de los pacientes es de 0.05, perdón, ya me estaba confundiendo. Entonces no vamos a olvidar esto, ¿verdad? Vamos a tener aquí alfa 0.05, que no se nos olvide que esta es una derecha, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, entonces, como ya sabemos de que n es igual a 10 y x es igual a 2, y en este caso, pues ya tenemos nosotros la probabilidad, entonces vamos a decir que vamos a encontrar la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.
Entonces dijimos que encontrábamos para 0, para la probabilidad de 1 y para la probabilidad de 2. Como les digo, aquí casualmente nos dio lo mismo que el ejemplo anterior, pero no quiere decir que siempre va a ser así. Puede ser que me dé 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el valor que me dé, parto de 0 hasta ese valor. Entonces, introduciendo esto en la función de la distribución binomial, entonces decimos que n va a ser 10, para el primer caso va a ser 0, la probabilidad de p es 0.5 elevado a la 0, el siguiente es 0.5 elevado a la 10. Siguiente va a ser 10 de 1, vamos a decir 0.5 elevado a la 1. Y en este caso 10 menos 1 nos va a dar 9, entonces el siguiente va a ser 0.5 elevado a la 9. Siguiente va a ser 10 de 2, entonces vamos a tener 0.5 elevado a la 2. Y aquí nos va a quedar 0.5 elevado a la 8. Muy bien, entonces yo les recomendaba de que hicieran esta operación en su calculadora, pero de un solo todo, ¿verdad? Para no estar haciéndolo por partes y no perder dígitos. Entonces, teniendo acá que la probabilidad de que ocurran dos signos negativos o menos, o sea, que el nivel de satisfacción haya disminuido, a nosotros nos va a dar un valor de 0.0547. Ahí está. Y tenemos un nivel de significancia de 0.05. La pregunta es, ¿se divide o no se divide el nivel de significancia? Como nosotros estamos trabajando una unilateral derecha, entonces si ustedes ven en la prueba, dice unilateral derecha, vamos a comparar la probabilidad directamente con el valor de alfa. Dice que si es menor o igual lo rechazamos y si es mayor entonces no se rechaza. Bueno, entonces regresemos a la pizarra y entonces vamos a comparar esto. Y si ustedes ven, 0.0547 es mayor a alfa, ¿verdad? 0.05. Aquí lo están viendo. Se dan cuenta por poquito, ¿verdad? Uno diría casi iguales, pero por eso que tomamos otros decimales para saber, ¿verdad? Y este 0.0547 nos dice que es mayor. Entonces, como es mayor, ¿qué decisión es la que vamos a tomar? Entonces, aquí vamos a tomar nuestro recuadro para colocar nuestra respuesta. Y vamos a decir que entonces nuestra decisión es que, como es mayor, entonces no se rechaza h sub 0, ¿verdad? O sea que decimos que nos quedamos con esta, descartamos la alternativa, y entonces la conclusión nos dice de que la cantidad de signos positivos dice que va a ser menor o igual a la de signos negativos. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Nosotros hubiéramos esperado de que, si estamos hablando de signos positivos, lo que estamos diciendo es de que hubo una mejora, ¿verdad? Porque si los signos positivos están comparando el después con el antes, ¿verdad? Entonces, si hay más signos positivos, quiere decir que mejoró. Y los signos negativos, pues quiere decir que empeoró, ¿verdad? O disminuyó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo que la cantidad de signos positivos con los negativos o puede ser igual o puede ser menor. Entonces, significa que no se mejoró como nosotros hubiéramos esperado. Entonces, para ejemplo del problema, diríamos nosotros de que no mejoró el nivel de satisfacción de los pacientes. Eso es, ¿verdad? También, si ustedes hubieran querido plasmar esto de otra manera, pueden haber colocado acá, ¿verdad? P más mayor que P menos, aquí hubiera puesto que sí mejoró y la otra sería no mejoró. Si ustedes lo quieren hacer de esa manera también, ¿verdad? Puedo decir aquí la alternativa, si ustedes la quieren plantear en palabras, ¿verdad? La alternativa diría que sí mejoró, ¿verdad? Y la nula diría que no mejoró el nivel de satisfacción, ¿verdad? Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, como nos quedamos con la hipótesis nula, dice que no mejoró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que la cantidad de signos positivos o de incrementos, ¿verdad? De la calidad o del nivel de satisfacción es menor, dice, o es igual a
que haya disminuido la calidad. Entonces, básicamente aquí ya tenemos nosotros nuestra conclusión con respecto al nivel. O sea que los cambios que realizaron a nivel de la administración operativa, pues básicamente no fueron suficientes como para decir que entonces la percepción de los pacientes es que sí se mejoró el nivel de satisfacción. Entonces, solo vuelvo a repetir, como era una unilateral derecha, el alfa no se dividió, ¿verdad? Partiendo del diseño que tenemos aquí, aquí dice unilateral derecha, entonces por ende dice que solamente se compara con alfa. Si hubiera sido bilateral, entonces sí dividimos alfa. Entonces, por favor, tener cuidado con respecto a esto, ¿verdad? El problema era bien claro, nos decía que el nivel de significancia a utilizar era 0.05. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con nuestra última prueba bajo análisis, que es la prueba de rangos de Wilcoxon. Y con eso estaríamos terminando pues, nuestro estudio de estas dos pruebas paramétricas, que de hecho hay más, pero estas podríamos decir que son las más sencillas y que están pues dentro de nuestro contenido programático.